Hola a todos, bienvenidos una vez más. Hoy día quiero tomar un tema que es bastante delicado y que ha estado muy en boga estas últimas semanas, que es el derecho a la salud. Pero antes de empezar quería hacerles una pregunta. ¿Por qué hay un derecho a la salud? Lo que pasa es que es bastante intuitivo el decir que sí hay un derecho a la salud, pero a veces nos puede costar un poco argumentarlo. Lo que pasa es que si no lo podemos argumentar, si no tenemos motivos, solo nos quedamos en eslogan y premisas. Y obviamente al ser una clase, queremos pasar un poco más allá de eso. Los quería invitar a que pueda cada uno de ustedes hacer una lista, quizá ahora mismo, antes de seguir el video, antes de escuchar mis argumentos, ¿por qué creen ustedes que debería haber un derecho a la salud? Pueden pausarlo, lo escriben, se toman un minuto y ya que volvieron al video, ya que estamos de nuevo aquí, quería darles un poco mis argumentos sobre el derecho a la salud y un poco ver los límites que tiene el derecho a la salud. Lo primero creo que es darnos cuenta que el derecho a la salud queda siempre en relación a la dignidad de la persona humana. Toda persona humana tiene una dignidad que va más allá de sus capacidades, más allá de sus posibilidades, y esa dignidad es la que siempre cuidamos y respetamos. Esa nos despierta el derecho a la salud. El derecho que tiene una cierta ironía, porque siempre hablamos del derecho a la salud y el derecho a la vida, y obviamente son muy importantes los dos, pero tienen un límite, porque si hay una certeza que pesa sobre cada uno de nosotros, o casi certeza, y es que vamos a morir. No importa si pronto, no importa si mucho tiempo más, todos vamos a morir. Y la inmensa mayoría, en algún sentido, enfermos. En algún sentido vamos a morir porque nuestra salud se va a ir deteriorando hasta que se apague nuestra vida. Eso es casi el camino natural de cada uno de nosotros, pero seguimos defendiendo el derecho a la salud. Es que el derecho a la salud podríamos decir que no necesariamente es un derecho a estar sano, que es casi un absurdo, sino un derecho a que se cuide nuestra salud, un derecho a que sea respetada nuestra salud, respetada en el sentido de, por ejemplo, evitar las zonas de sacrificio. Tengo derecho a vivir en ambientes que no sean dañinos y tengo derecho a que mi salud sea cuidada cuando se ve perjudicada. Pero la salud siempre tiene límites y el derecho a la salud también siempre los va a tener. Quizá podríamos estar en Finlandia con un sistema de salud estupendo, donde todos recibimos todo lo que necesitemos. No sé si en Finlandia es así, pero del país que sea. Quizá en el país que no exista. Pero igual va a tener unos límites. No puedo exigir estar sano, porque no es así. Pero puedo exigir ser cuidado y ser atendido cuando estoy enfermo. Porque hay una vida que exige este ser atendida y ser cuidada. Porque yo soy más que esas enfermedades. Podríamos decir como que hay un derecho al ser cuidado, que es parte del derecho a la salud, ser atendido médicamente, y otro que es el derecho a ser tratado más allá de mi enfermedad, de ser integrado. Muchas veces nos pasa y vemos como un conflicto en el derecho a la salud que algunas personas enfermas son excluidas por su enfermedad, son apartadas por su enfermedad y son tratadas solo desde su enfermedad. Y nosotros queremos aprender a diseñar edificios, objetos, productos que puedan superar esa distancia también, que puedan superar esa distancia que aísla al enfermo. Y yo espero que este tema lo podamos tratar con mayor profundidad en otra clase, el tema de si vamos a integrar o no a los que necesitan un esfuerzo extra para ser integrados en la sociedad. Pero también poder ver la pregunta por el excluir socialmente al enfermo.
al enfermo en muchos sentidos, desde los estigmas sociales hasta simplemente generar ambientes de enfermos donde solo están ellos ahí. Quería partir desde esta perspectiva, de la exclusión también, y contando un poco de historia y contexto. Habrán oído hablar de la lepra, de seguro. Una enfermedad que yo tengo que decir que ignorantemente pensaba que estaba erradicada del mundo, que ya se había superado. Y una vez, hace ya varios años, en un hospital en Paraguay, veo unos pósters como, si usted tiene la piel blanca y no le pica y no sé qué, usted puede tener lepra, venga al doctor. Sorpresa para mí, en Paraguay existe la lepra y en todos los países con ese clima existe la lepra. Lo que pasa es que hoy en día, al no ser mortal, no ser tan peligrosa, no se habla de eso, porque tiene un tratamiento en pastillitas, todos tranquilos y felices. Pero en la antigüedad no había tratamiento. Y por eso oímos mucho en historias de la Edad Media o de la antigüedad, en la India, en Palestina, el caso de la Biblia, de estos leprosos. Y los leprosos vivían en los leprosarios, porque son excluidos de sus ciudades, de sus pueblos, de sus familias, porque son un peligro, porque pueden contagiar a alguien. Y como no se sabe qué hacer con ellos, pues que se vayan. Y ojalá que se hayan ido a tiempo. Y el leproso no solo sufre una enfermedad terrible, en la que se le empieza a soltar la carne, la piel y la carne de los músculos, deshacer, sino que además sufre el que esto lo tiene que padecer solo, o solo junto a otros leprosos. Además, en Palestina, en Israel, lo que hoy es Israel, en la época de Jesús y desde los últimos varios siglos antes, la ley exigía al leproso irse del lugar. En muchos países andaban con campanitas o tenían que ir gritando, anunciándose por los caminos. Si un leproso sentía que alguien venía en el camino, tenía él la obligación de alejarse y de avisar: no te me acerques, soy un leproso. La exclusión absoluta, y los leprosos solo podían estar con los leprosos. Y estos excluidos sociales, estas parias del final de la sociedad, son los que muchas veces vemos en el relato bíblico que se acercan a Jesús. Jesús va caminando por el camino y se le acercan algunos leprosos a los gritos y le dicen: Jesús, hijo de David, Señor, ten misericordia de nosotros. Surge el milagro cuando Él los cura, pero quería destacar algo particular de ese milagro de Jesús, que no solo que cure un leproso, sino que lo reintegra a una sociedad. Esas dos dinámicas del tratamiento de la salud de una persona. No se trata solo de que ahora estás sano y ya no vas a sufrir, no vas a tener dolor y no vas a padecer la enfermedad que tenías, sino que ahora vuelves a ser uno más del pueblo, ahora vuelves a ser uno con nosotros. Ahora esto que te hacía ser excluido te permite entrar, porque la ley para los judíos obliga a todos los que tienen enfermedades contagiosas a irse de la ciudad. Pero es más radical todavía, porque en la concepción judía las enfermedades son impurezas, y lo impuro tiene que estar lejos de los demás y de Dios. Entonces no solo tiene un tema práctico, sino también un tema moral. Tiene que ser excluido, y él es una paria inclusive en su dignidad de persona, y no solo es un riesgo para la sociedad, sino que es una maldición de Dios, probablemente por algo malo que hizo. No solo estás enfermo, sino que cargas esa culpa. Y la salud en Jesús a estos leprosos es liberación. Es liberación de tanto estigma, es liberación de tanto sufrimiento innecesario, es liberación de tanta exclusión. Creo que eso es una dinámica del derecho a la salud que normalmente olvidamos, porque normalmente asociamos el derecho a la salud y al ser cuidado como un derecho a que paguen la cuenta del hospital. A veces hemos construido hospitales también en esa línea, donde hay muy poco relación humana y mucho tratamiento muy certificado, muy cualificado, pero poca inclusión, poca calidez, a veces poca empatía.
Pero si bien la inclusión no tiene límites, si bien el ser objeto del amor y el cuidado y la caridad de los otros no tiene límites, los cuidados siempre lo tienen. Y volvemos a encontrarnos con un límite en este conflicto de el cuidado y el derecho a la salud. Los cuidados tienen límites porque a veces la ciencia tiene límites, porque simplemente no tenemos cura, porque simplemente nos vemos sobrepasados en nuestra capacidad técnica, o como hemos visto ahora en el contexto actual, porque pese a nuestra inmensa capacidad hospitalaria, igual en algún momento empieza a verse sobrepasada, o porque no tenemos tratamiento para eso, porque no tenemos cómo llevarlo a cabo. Otro de los límites que experimenta el tratamiento médico muchas veces es el dinero. No se puede pagar todo, o las cifras llegan a números astronómicos, un poco ridículos. Obviamente es muy doloroso cuando vemos que ese límite del dinero es muy bajo, cuando a veces simplemente son unas pocas monedas con lo que no se decide no seguir con un tratamiento por caro o no cubrirlo. Pero en otros casos efectivamente nos damos cuenta que claro, la ciencia se sigue poniendo cada vez más creativa, pero a la larga esto no tiene ningún sentido. Y eso nos pasa a todos, no importa, bueno, casi todos, quizá algunos riquísimos, pero no importa si nos va mejor o peor económicamente, nuestro bolsillo tiene un límite y la medicina lo sabe alcanzar. Y también pasa con los países, cuando el Estado también reconoce un límite en atender a millones con tratamientos carísimos. No estoy defendiendo de que no deberíamos tener un mejor sistema de salud pública o algún mejor sistema de salud que pueda cubrir las necesidades de salud de todos los que necesiten ser cuidados, sino reconociendo que siempre va a haber un límite, que la plata nunca es infinita. ¿Cuánto hay que pagar? Es una pregunta dificilísima, porque al final es la pregunta de, bueno, ¿cuánto vale una persona casi? ¿Cuánto se puede gastar en él? Pero obviamente sabemos que la plata no es infinita y que las necesidades fundamentales son muchísimas para muchos. Y las personas con enfermedades muy caras se plantean esta pregunta. Y yo lo he visto en muchos casos, yo creo que la mayoría debe haber oído alguno que otro, que se acerca y se pregunta, ¿vale la pena pagar todo esto por este tratamiento? ¿Vale la pena? Inclusive en algunos casos, ¿está bien llegar a gastar esta cifra por este tratamiento? Y aquí viene otra pregunta. Otro límite que tiene nuestro derecho a la salud. Otra limitante, que es el ensañamiento terapéutico. No sé si lo habían oído hablar. Yo un tiempo trabajé en un hospital. Aquí viene una pequeña historia. Pero un día llegó un tipo con un accidente gravísimo y lo intubaron. En la noche, yo no estaba en el turno. Y no había respiradores porque estaban todos ocupados. El hospital era bastante precario. Y los estudiantes de medicina, el personal médico, pasó toda la noche bombeando con una bomba manual, con turnos, un par de horas cada uno. Cuando llegamos en la mañana volvió a estar la misma situación y dicen, mira, hay que hacer esto, tienes que fijarte en el saturómetro, tienes que ir bombeando y que no baje de tal nivel, que no suba de tal otro. Manéjalo tú. Ese día terminamos todos con ampollas en los dedos y los guantes rajados por la fricción con la bomba manual. La familia ya se daba cuenta que esto no iba para más. Y tanto los doctores como los enfermeros se daban cuenta de que la verdad es que no había posibilidad de que se salvara esa persona. Pero nos parecía un poco rudo simplemente decir, bueno, si no va a vivir y mis deditos ya están llenos de llagas, ¿por qué seguir bombeando? ¿Acaso no valía esa persona más que las yemas de nuestros dedos? Y ahí viene la pregunta por el ensañamiento médico. La verdad es que nunca se está obligado a seguir un tratamiento que no va hacia ningún lado. Nunca se está éticamente obligado. Y esto
En los comités de ética, en muchos países que tienen los hospitales, lo saben y lo manejan. No se está obligado a seguir un tratamiento que no va a ningún lado. Y no se está obligado a seguir un tratamiento que pueda ser muy difícil o doloroso para el paciente. Hay un límite e inclusive hay una frontera en la que seguir con el tratamiento médico está mal, es moralmente malo. En algún momento tenemos que saber soltar y dejar ir. No basta con tener un cadáver con 4 o 5 máquinas que bombeen la sangre, los pulmones y qué sé yo qué más, y tener ahí el cuerpo simulando vida. El ensañamiento médico. Y el ensañamiento médico analiza los costos económicos, los costos de sufrimiento para el paciente y su familia, y también la posibilidad de éxito. Hay algo que los bioéticos han llegado a la conclusión que nunca podemos negar, que siempre está mal negar, que es el agua y los analgésicos. Eso siempre hay que darlo. Después podemos preguntárnoslo. Que no quiere decir que gente sin posibilidad de tratamiento le vayamos a negar cosas fundamentales como el oxígeno o el alimento. Pero por lo menos es una pregunta válida. Y quizás no está mal no dárselo si es que ellos consienten en ello. Y el ensañamiento se fundamenta en que no hay posibilidad de cura. Que es un despropósito, que hay una desproporción entre el bien que el tratamiento puede traer y los males que va a conllevar. Trae más males que bienes. Entonces, ¿para qué seguir? Los criterios se los leo. Es la inutilidad o ineficiencia de la terapia. En el fondo, esto no va para ningún lado. Aquí no se cura nadie. Es la gravosidad para el enfermo. Y aquí ve el aspecto económico. Muchas personas se niegan a recibir tratamientos carísimos y saben que no va a ningún lado y que van a arruinar a sus familias, que son los que realmente van a seguir viviendo. Y también el sufrimiento o el alargarlo. Y lo excepcional, la excepcionalidad del tratamiento. Hay tratamientos que son muy excepcionales. O sea, vamos, oxígeno es muy normal darlo. Pero una terapia genética que solo se hace muy lejos, quizá no vale la pena. Y esto se une con la voluntad del paciente, o en el caso, como mi historia, en la que tuvimos quizá algo de ensañamiento médico, la voluntad de la familia, ya que él no podía responder por sí mismo. Pero hay más preguntas. Lo que pasa es que creo que, y quizás soy un poco injusto en el juicio, que los doctores muchas veces lo ven desde su perspectiva, de lo que ellos saben hacer. Y muchas veces siguen diciendo, podemos seguir probando. Yo todavía tengo cartas y recursos, pero la pregunta es, ¿vale la pena? ¿Vale la pena a esa persona hacerla vivir en esta calidad de vida los últimos años? ¿O es mejor simplemente analgésicos y que te vaya bien? Es mejor darle tiempo. Muchos tratamientos que aíslan a la persona de sus seres queridos los últimos meses de vida. Algunos que los hacen viajar lejos o sufrir mucho. Viene la pregunta, ¿vale la pena seguir este tratamiento? Y eso también es un límite en el derecho a la salud. O sea, quizás tengo derecho, pero ¿vale la pena tomar ese derecho? Una pregunta que a veces olvidamos como un límite. Al ver tantas veces que claro que el problema es el otro, el inacceso al tratamiento justo, nos olvidamos que otras veces caemos en este límite. Pero creo que es importante el poder entender el tratamiento y el derecho a la salud desde la perspectiva del enfermo, desde sus necesidades, desde sus posibilidades, desde sus sufrimientos, desde qué es lo que él necesita que sea entendido, incluido y tratado, y no solo como desde la perspectiva del equipo médico, desde la perspectiva de los tratamientos que se pueden dar o deberían pagarse, o de las políticas públicas que deberíamos tener. Porque se trata de dignificar a la persona, de tratarla como persona, de darle las posibilidades que se merece. Quizá alguno de ustedes ha estado con personas que sufren enfermedades graves, un accidente cardiovascular o una ACV, alguien que no puede hablar, que tiene algún problema neurológico y que está ahí, que escucha, pero no habla. Y pasa muchas veces
con esas personas que vamos a verlos, o estamos con ellos y tampoco les hablamos directamente. Al final es como si hablásemos con los otros que están en la sala. Los visitamos, sin duda los alegra la visita, les regala un tema nuevo de escuchar, personas ahí en la sala, pero no les hablamos directamente a ellos, sino que los tenemos como sujetos pasivos en la conversación, como si estuviesen viendo lo que pasa. Obviamente no les podemos hacer preguntas porque no van a poder contestarlas, pero podríamos hablarles más directamente, contarles cosas. Y es que no sabemos tampoco qué hacer, nos cuesta, y ante eso preferimos ignorarlo. Creo que ese es uno de nuestros grandes problemas en el derecho a la salud, el derecho a ser tratado como persona cuando se tiene la enfermedad. Hoy tenemos muchas enfermedades que además tienen estigmas, que hay una estigmatización social, que se tienden a aislar, a apartar del resto. Esas enfermedades nos van desafiando también a nosotros, a cada uno de nosotros, como individuos, a poder ir a buscar al otro, a poder encontrar la dignidad del otro más allá de entenderlo como un enfermo. Porque no se trata de una persona que es un enfermo, sino de una persona que padece una enfermedad, que tiene una condición. Es la persona primero y no la enfermedad. Y quería hacer otro giro más, y ahora ya sí para terminar. Y es que el curso de ética no quiere ser un curso de pórtense bien, de no hagan esto que está mal, sino todo lo contrario, de poder reconocer el bien, de poder buscar lo que está bueno y tratar de hacer el bien a los demás. Y en ese sentido, el derecho a la salud no se trata solo de criticar cuando otros no reciben tratamientos justos, que obviamente es parte de nuestro deber ético, el hacer eco de las necesidades y sufrimientos ajenos, sino también el darnos cuenta dónde están los puntos que podríamos hacer el bien, los puntos que podríamos hacer mejor. Y como queremos hacer esto desde nuestras profesiones, en el próximo video quiero dejarles un poco algunos proyectos arquitectónicos que tratan de hacerse cargo de la necesidad de la salud del otro desde el paciente, que tratan de crear edificios que puedan ayudar a sanar, ayudar a tener más salud. Les dejo el próximo video y espero que les haya gustado la clase. Nos vemos.